Ahora sí, ampliamos la diapositiva y como les decía, el día de hoy nos toca hablar sobre el pueblo hebreo. Es un pueblo, perdón, del cercano oriente. ¿Quiénes fueron los hebreos? La civilización hebrea se ubicaba en la zona de Mesopotamia. ¿Se acuerdan de Mesopotamia? En el tiempo, en la época que sucedió el diluvio. La conformación de esta nación hebrea se dio hace más o menos 2000 años, antes de la era común, ¿ok? Posiblemente, posiblemente, porque este dato no es preciso, se dio alrededor de los años 1800 a.C. La cultura hebrea, o también llamados judíos, formaban, se asentaron en la región de Palestina. Esto hay que tenerlo bien claro porque es una de las preguntas que siempre se ha repetido antes del 2000, como les mencionaba. ¿Dónde se desarrolló la cultura hebrea? ¿Dónde formaron esta cultura? En Palestina, en la región de Palestina. Este territorio está conformado actualmente por la ciudad de Israel, llamada también en la antigüedad país de Canaán o también la tierra prometida. Está situada al sur de Siria, en el Asia Menor, limitada por el norte con Fenicia, con Siria y por el sur con el desierto del Sinaí. Esto lo vamos a ver mejor en el mapa, que está en la diapositiva siguiente. Por el este, limitada con el desierto de Arabia, y por el oeste con el mar Mediterráneo. Estos datos de los límites no han preguntado, no he visto preguntas de límites, pero es necesario saberlo. En la clase anterior, que vimos la otra civilización, sí preguntaron por los límites. Entonces hay que tener en cuenta también con esta. Los hebreos fue una de las civilizaciones más antiguas, y está registrada en la Biblia, en muchos libros de la Biblia. Este pueblo pasó de ser unos cientos a unos cuantos miles en relativamente poco tiempo. La población de este pueblo se fue expandiendo de una forma muy rápida. Se ha comprobado que esta civilización ya existía en el tercer milenio antes de Cristo. Entonces, en esta exposición, en esta clase, vamos a ver acerca de la religión, vamos a ver acerca de los aportes, vamos a ver un poquito de todo. Este mapa lo vimos en la clase anterior, con la civilización de los fenicios. Los fenicios se encontraban en la parte rosita, en la parte rosa, que está al lado izquierdo de su pantalla. Los hebreos se encuentran ubicados en la parte verde, ¿ok? En la parte verde, todo lo que es Israel, el reino de Israel, Jerusalén, Samaria, el reino de Judá. La capital los hebreos tuvieron reinos, ¿ok? Unos reinos. Están aquí marcados de negrito. Eso lo vamos a ver en un momento. Se dividieron en dos grupos, todo el territorio de los hebreos. Como ya lo mencionamos, el territorio de Palestina fue su cuna. La cuna de los hebreos fue Palestina, la región de Palestina. Y esta región tiene una extensión territorial de 25.000 kilómetros cuadrados. Por el medio lo atraviesa el río Jordán desde el norte hasta el sur. Entonces entendemos aquí que si en Egipto estaba el río Nilo, en Mesopotamia estaba el río Tigris y Éufrates, ¿qué río ayuda o hace que pueda vivir la gente, el pueblo de los hebreos? El río Jordán. ¿Ya? Hay que tener eso bien claro. ¿Qué río hace posible la subsistencia o la existencia de los hebreos? El río Jordán. También es una pregunta que he visto por ahí. Este enorme río tiene su origen en el Monte Hermón y desemboca en el Mar Muerto, en el cual no se ha registrado ningún ser vivo. Esta es la zona donde se establecieron los hebreos. Toda esa zona verde es la zona donde los hebreos se establecieron. La civilización hebrea se asentó por mucho tiempo en Palestina. ¿Ok? Eso es lo que hemos mencionado hace un momento. En Palestina es la cuna de los hebreos.
Ya. El río Jordán es muy importante para el pueblo de los hebreos. Sin el río Jordán no existiría vida en el pueblo de los hebreos. El Mar Muerto, que es la desembocadura de este río, eh, ¿por qué no presenta vida? ¿Por qué no se ha encontrado ningún ser vivo dentro de este mar? Porque sus aguas están cargadas de sales muy fuertes y de túneles. Incluso se ha dicho de que si tú te lanzas a este mar muerto, flotarías por la cantidad enorme que tiene de sales. A sus orillas parece haber existido una gran actividad volcánica, lo que se menciona en las tradiciones bíblicas, como por ejemplo en Sodoma y Gomorra. La mayor parte de ese territorio, del territorio de los hebreos, es árido y desértico, pero sus colinas están cubiertas de bosques, como el monte Tabor, Nebo y los Olivos. ¿Se acuerdan del monte Nebo? También ha sido pregunta de admisión, pero el monte Nebo es muy escuchado en la Biblia por el relato de Moisés, por la historia que cuentan sobre Moisés. ¿Qué pasó en el monte Nebo? Alguien falleció allí. Vamos a verlo en un momento. El clima de ese territorio es caluroso y seco y caluroso, típico de un desierto. Sus suelos son propicios para el pastoreo, el cultivo de la vid, la higuera, el olivo. Sus tierras fértiles son muy escasas. Como el suelo es árido, las tierras fértiles son escasas y se localizan a lo largo del río Jordán. En la antigüedad, Palestina tenía 3 regiones. ¿Qué regiones? Galilea al norte, con su capital Nazaén o Nazaret, Samaria al centro, con su capital Samaria, y Judea al sur, con su capital Jerusalén. Más o menos estos son el espacio geográfico que ocupó el pueblo hebreo. Pero lo más importante de toda esta información que hemos escuchado ahorita son 3. Uno, ¿en qué territorio se dio origen esta civilización hebrea, o en qué territorio qué región tuvo como cuna? Palestina. ¿Ok? Palestina fue la región en donde se asentó esta civilización, donde pudo eh, surgir, emergir. Segundo, ¿cuál es el río que logra que esta población pueda seguir existiendo? El río Jordán. Así como en otras civilizaciones tuvieron sus ríos para poder subsistir, esa civilización hebrea también, el río Jordán es muy importante. Y bueno, lo último, este territorio es muy característico por estar cerca al Mar Muerto. Ya, siguiente, chicos. Historia. Los primeros habitantes que se establecieron en Palestina fueron los cananeos, de origen semita, aproximadamente en el tercer milenio antes de Cristo. Estos pobladores primitivos tuvieron que soportar ataques constantes de las tribus del desierto, que ambicionaban sus tierras por su fertilidad. Si bien hace un momento les dijimos que las tierras no eran fértiles, las tierras fértiles se encontraban alrededor del río Jordán. Imagínense, a ver, vamos a ver el mapa. Aquí está. Imagínense que al costado, en toda esta parte, a ver, ¿cómo les puedo explicar? En esta parte naranjita, en esta parte de los alrededores, todo es árido, todo es seco, no se puede utilizar para el cultivo. Pero alrededor del río sí, eran tierras muy fértiles. Por eso es que les digo que el río Jordán es un río muy importante para la subsistencia. Si el río Jordán no hubiese existido, no hubiesen podido cultivar ni nada de esto. Entonces, ambicionaban sus tierras por su fertilidad, hasta que en los siglos XIV y XV antes de Cristo tuvieron que ceder. ¿Ante qué cultura? Ante la cultura hebrea. Llegaron la cultura hebrea a conquistar estas tierras.
Los hebreos, o también llamados judíos, formaban una tribu de raza semita que vivían en la región de el valle de Mesopotamia. 2000 años antes de Cristo abandonaron esta región y se trasladaron a Siria. Algunas tribus avanzaron llevando sus rebaños y se infiltraron en la región de Canaán, donde recibieron el nombre de hebreos, que significa desde allá o el que viene del más allá, pero del Éufrates. Posteriormente, algunas tribus judías aprovechaban la conquista de Egipto por los Hicsos, semitas también como ellos, y se instalaron en el delta del río Nilo, donde permanecieron más o menos por 500 años. Después de la expulsión de los Hicsos, los israelitas quedaron en cautiverio y fueron obligados a trabajos forzosos y fueron perseguidos también por los egipcios. Entonces la historia del pueblo hebreo fue un poquito dura hasta que llegaron a asentarse en el territorio de Palestina. Pero una vez asentados ellos, pasaron por un periodo en su historia. El pueblo hebreo, a través de toda su historia, ha pasado por 3 periodos. El primero, el de los patriarcas. El segundo, el periodo de los jueces. Y por último, el de los reyes. El periodo de los patriarcas. Se llama así el periodo en el que las tribus hebreas eran gobernadas por los ancianos a los que ellos llamaban patriarcas. ¿Qué era un patriarca? El patriarca era el jefe. Como tal, era la máxima autoridad sobre las personas y sobre los bienes y objetos que podían poseer. También era denominado como el padre, juez, sacerdote y jefe del ejército. Estos eran otros nombres que se les daba a los patriarcas. Entre los patriarcas que más destacaron encontramos a Abraham como el primer patriarca, por eso es que se le dice que el padre Abraham. ¿Ustedes recuerdan esta frase, padre Abraham, en la Biblia? Bueno, Abraham fue el primer patriarca. Luego tenemos también a otros de los que destacaron: Isaac, Jacob o Jacob, José y Moisés. El mensaje, veamos. El padre de la fe, muy bien. Sí, de Abraham se escucha bastante. Y también ha sido pregunta de admisión. Acuérdense, Abraham fue el primer patriarca. Después se dio el periodo de los jueces, también llamado periodo de afianzamiento nacional. En este periodo los hebreos se constituyen como nación por primera vez. También en este periodo muere Moisés antes de entrar a Canaán. ¿Dónde muere Moisés? En el monte Nebo. Por eso le decía hace un momento, el monte Nebo es muy importante porque también de admisión o ha sido pregunta de admisión. Entonces Moisés murió antes de entrar a Canaán, a la tierra prometida, ¿verdad? Porque murió por un, perdón, un castigo que le dio Dios. Josué guió al pueblo después en su conquista, ya que estaba ocupada por otros pueblos. La cultura hebrea logró tomar posesión en el siglo XII a.C., conducida por la tribu, conducida cada una de sus tribus por un jefe militar y religioso llamado juez. Ellos adoptaron la forma de vida sedentaria formando pueblos y ciudades. Entonces, ¿quién era el juez? Era el jefe militar o religioso que conducía cada una de las tribus. Los jueces que gobernaron Israel fueron Otoniel, Ahod, Samgar. A Otoniel lo encontramos a ver, un momento, chicos. ¿Alguien ha aprendido su audio? Si es que lo logran identificar, apáguenlo, por favor. Yo, de todas maneras, aquí lo silencio. Pero tengan cuidado con los audios. Ya. Otoniel, Ahod, Samgar, Débora, Gadeón, Tolá, Yair, Jefté, Ibsán, Abdón, Sansón, Samuel, todos estos presentes en los libros bíblicos, en pasajes
siguiente periodo es el periodo de los reyes. Se denomina así a este periodo porque en este periodo los hebreos fueron gobernados por reyes. ¿Por qué surgió esto? Por la necesidad de unificar y defenderse de sus enemigos, los filisteos de la costa y los nómades del desierto, para lo cual contaron con un gran espíritu de solidaridad, unidad religiosa y el ejemplo de las grandes monarquías de Egipto y de Mesopotamia. ¿Quiénes fueron los primeros reyes, los principales reyes? No primeros, principales. Saúl, David y Salomón. Fueron los reyes más importantes, también hay que tenerlo en cuenta. Y del que se habla más es del rey Salomón. ¿Por qué? Porque este rey era muy famoso. Este rey conocía todo, sabía todo, era un sabio. Este rey escribió el Cantar de los Cantares. También es un personaje que se ha visto en preguntas de admisión. Es muy importante recordarlo. El rey más importante, el rey Salomón. Entre otros, pues Saúl y David también fueron muy importantes por todo lo que lograron en su época. El cisma, chicos. ¿Qué es el cisma? Se denominó cisma a la división del pueblo hebreo. El pueblo hebreo se dividió en dos reinos. Esto debido a que las tribus de la región central y del norte se negaron a pagar tributos implantados por Salomón. El reino de Israel, que fue uno de los grupos, uno de los reinos, comprendía a las 10 tribus del norte y ellos tenían como rey a Jeroboam. Jeroboam. Esto también es importante. Jeroboam era el rey de Israel. El rey de Israel. También fue pregunta de admisión. Ustedes dirán, ¿por qué te acuerdas todas las preguntas? Porque ¿cómo se acuerda todas las preguntas? Antes de hacer la clase, ustedes sabrán que yo reviso todas las preguntas acerca del tema para poder enseñarles todo lo que se ha preguntado. Entonces, cuando yo les digo, atentos con esto, es porque es importante y ha venido. ¿Sí? Si ustedes ven algún temita o alguna parte de este tema que no lo he tocado, es porque quizás no ha venido hace mucho tiempo y no es muy relevante para el prospecto temario de algunas universidades. Si de todas maneras quieren saberlo y conocerlo, ya saben, me pueden enviar correo o WhatsApp al grupo. Ya chicos, seguimos. El reino de Israel tuvo como rey a Jeroboam. ¿Sí? Este reino era el más extenso y poderoso de Judá. Su capital fue la ciudad de Samaria. Sus gobernantes, sus soberanos o gobernantes, contraían matrimonio en algunas oportunidades con princesas extranjeras. ¿Por qué con extranjeras? Era algo así como lo que pasaba aquí en territorio, en nuestro territorio, en épocas antiguas, que una cultura se casaba con la hija de un representante importante de otra cultura. ¿Para qué? Para afianzar lazos, ¿no? Para afianzar alianzas. Esto se hacía así, con matrimonios. De la misma manera ahí, los soberanos contraían matrimonio con princesas extranjeras, hijos de representantes importantes de otras culturas. Permitían así, en este caso, la penetración de nuevos religiosos. El reino de Judá, por su parte, comprendía las dos tribus del sur, Judá y Benjamín, que permanecieron fiel a su rey Robán. Entonces, Israel tenía como rey a Jeroboam y el reino de Judá tenía como rey a Roboam. Quizás un poco confuso, pero hay que tenerlo así en cuenta. Quizá por las palabras, ahí acordarse por las iniciales, ¿no? Para poder recordar esto. Roboam fue hijo de Salomón y heredero legítimo del reino. Judá tenía por capital a la ciudad de Jerusalén. Ellos conservaron y desarrollaron enseñanzas bíblicas. Ambos reinos vivían en constantes contradicciones internas. Estas peleas, estas querellas, generaron en Israel y en Judá la aparición de muchos profetas. Bien, entonces el cisma, ¿qué fue el cisma? El cisma fue la división de todo el pueblo hebreo en dos reinos. Los profetas. Los profetas eran hombres
muy humildes, muy humildes. Eran una especie de oradores populares que estaban inspirados por Dios. Ellos lucharon ardosamente por defender la pureza de la religión hebrea. Vivían retirados en el desierto y en las montañas, dedicados a la meditación y a la oración. Visitaban también a las tribus, predicando profecías y penitencias o recordándole al pueblo sus deberes para con Jehová, para con Dios. Ellos anunciaban severos castigos para aquellos que incumplieran el decálogo de los mandamientos de Dios. ¿Quiénes fueron los principales profetas? Encontramos a Elías, Amos, Jeremías y Ezequiel. Y Daniel, me olvidé de Daniel. Daniel también es uno de los muy importantes profetas. Elías, por su parte, acusó al rey Acab de Israel de haber traicionado la religión y profetizó su muerte, que por cierto fue cumplida. Este rey efectivamente murió a los pocos años de su batalla campal. Por eso es que se les llamaba profetas y eran unos hombres muy respetados porque todo lo que ellos decían muchas veces era cumplido, muchas veces se cumplía. Amos, por su parte, fue un predicador religioso en el sur de Palestina. Él fustigó el lujo de los patentados, su corrupción, su avaricia y su crueldad para con los desposeídos. Isaías vivió en Judá. Él exaltó el sentimiento religioso y profetizó la ruina de Samaria y Jerusalén. Jeremías, por su parte, afirmó la universalidad de Jehová y anunció la caída de Jerusalén en manos de Nabucodonosor. Él escribió sus famosos versos de dolor y tristeza en su obra llamada Lamentaciones. Jeremías hizo de la religión la base duradera de la nacionalidad judía, al margen, claro, de toda esta independencia política que tenía. Ezequiel apareció en la época del cautiverio en Babilonia. Él predicó la fe profunda en Jehová y el retorno del pueblo hebreo a la libertad y el esplendor. Entonces, ¿por qué fueron tan importantes o por qué se les considera principales profetas? Porque anunciaron algo trascendental, algo que cambió el rumbo de este pueblo. Los profetas. Siguiente, organización política de la civilización hebrea. Si bien no hubieron muchísimas preguntas en esta parte, es importante. La organización política, como ya lo mencionamos hace un momento, se describe de la siguiente manera. Están los patriarcas, los jueces y los reyes. Patriarcas eran representadas por ancianos o más bien gobernantes de esta cultura, los cuales eran elegidos por su sabiduría y por su gran experiencia. El primero de ellos fue Abraham o Abraham. Hay algunos que le dicen Abraham, otros que le dicen Abraham. Él nació en la ciudad de Mesopotamia, en la parte en Ur. Más tarde dejó su tierra junto a su familia y se puso camino a otra ciudad. ¿Quiénes eran los jueces? Los jueces eran considerados los hombres más sabios y expertos que guiaban a los pueblos, a las tribus. Se nombraron después de que los hebreos dejaran de ser nómadas y se asentaron en Palestina, luego de dividirse en 12 tribus. Estos tuvieron que luchar contra otras naciones para tomar la tierra que llegaron a ocupar. Fueron 12 tribus divididas, una en 10 y otra en 2. ¿Quiénes fueron en 10? El reino de Israel, ¿verdad? Y en 2, el reino de Judá. Y por último tenemos a los reyes. Los reyes con el tiempo los hebreos establecieron reyes. Reyes que gobernaban de forma unida como nación. Llegaron a tener enemigos como los filisteos y algunas otras naciones vecinas. David, Saúl, Salomón fueron algunos de los más conocidos. Salomón, el más importante. ¿En qué estaba basada la economía? Me había pasado uno. Organización social de los hebreos. A pesar de que inicialmente no conformaron un Estado sólido como tal, estos eran dirigidos por jueces y caudillos quienes respetaban como
se les respetaban como sus jueces. En esta época Moisés fue uno de los más conocidos, que también fue llamado profeta. Este tenía toda la autoridad al principio. Todos creían en Moisés. Las 12 tribus que conformaron al pueblo hebreo luego del gobierno de Salomón eh, se separaron y se quedaron divididas en dos grupos. Dos tribus que conformaron el reino de Judá, con Jerusalén como su capital, y 10 tribus que conformaron el reino de Israel, con Samaria como su capital. Entonces, de esta parte, lo que tenemos que tener en cuenta, o lo más importante, es el reino de Judá. ¿Quién fue capital del reino de Judá? Jerusalén. ¿Quién fue capital del reino de Israel? Samaria. Eso es lo más importante porque lo demás ya lo hemos visto. 12 tribus divididas, una en 10 y una en 2. ¿Quiénes se llevaron las 10 tribus? El reino de Israel. ¿Y quiénes se llevaron las 2 tribus restantes? El reino de Judá. A ver. Ajá, muy bien, Esteban. El reino de Israel y el reino de Judá. Son dos reinos. Como les decía, este tema es corto, no hay mucha información, no hay mucho que estudiar como en otros temas, pero hay cosas que hay que tener bien presentes. Respecto a la economía de los hebreos. La economía de los hebreos fue cambiando. Cambió muchísimo a través del tiempo. Ellos empezaron siendo nómadas y se dedicaban al pastoreo, pero luego se asentaron en Canaán y se convirtieron en buenos agricultores, lo cual les dio más prosperidad económica como nación. Chicos, las preguntas es que comenzaron siendo nómadas y se dedicaban al pastoreo. Luego se asentaron y se volvieron muy buenos agricultores, lo cual les dio prosperidad económica como nación, lo cual y no se cosechaba a fin de que los pobres pudieran hacerlo y beneficiarse de lo que produjera la tierra. Además, el año del jubileo también era una costumbre hebrea, la cual se realizaba cada 50 años. ¿Ok? Cada 50 años. Y se dejaban los campos en reposo, pero al mismo tiempo también se regresaban los campos a su dueño original, y los esclavos de esta manera eran liberados. Posteriormente, los hebreos aprendieron el arte del comercio con naciones vecinas. Por el mar se comunicaban con pueblos ubicados alrededor del Mar Rojo y en el Mediterráneo Oriental. Sus cultivos los intercambiaban con los fenicios, por ejemplo, por madera y otros productos. De regiones de África traían piedras preciosas, oro y madera. De Arabia traían incienso y otras especies. Y finalmente se establecieron relaciones comerciales con la ciudad fenicia de Tiro. ¿Se acuerdan de Tiro? Una ciudad, bueno, los fenicios expertos en el comercio también se involucraron con los hebreos. Entonces la pregunta que me hacía, creo que Esteban, era sobre esto, sobre el año sabático. Y sí, efectivamente, los hebreos fueron los que empezaron los que empezaron a celebrar el año sabático cada 7 años. Eso fue lo que me preguntó, ¿no? Ya lo respondemos aquí. El descanso sabático. No sé si te refieres, Esteban, al descanso sabático semanal o al descanso sabático anual, pero en ambos casos los hebreos estuvieron muy presentes en esto. Ellos tenían la religión muy penetrada en sus vidas, muy centrada en sus vidas. En ambas maneras, sí, en los dos casos, semanal y anual. Tenían un año sabático, pero más que nada para dejar descansar los campos,
y las cosechas. Aportes de los hebreos. Los principales aportes que nos dio el pueblo hebreo, que nos dejó, perdón, que nos dejó el pueblo hebreo han sido aportes religiosos, los cuales todavía se utilizan en nuestros días. Entre ellos tenemos ahí estoy viendo el chat, ya. Entre ellos tenemos el monoteísmo. El monoteísmo. En los hebreos se caracterizaban por adorar solo a un Dios, a Jehová, quien fue el que según ellos creó todas las cosas. El primer caudillo de Israel, Moisés, se encargó de promover finalmente la adoración exclusiva a Jehová por mucho tiempo. Fue el que incentivó, fue uno de los jefes, de los jueces, que incentivó esta religión, esta fe por Jehová. La primera fe monoteísta, a diferencia de sus cotarraneos, los hebreos solo creían en un Dios. Entonces, uno de los aportes más importantes de los hebreos fue el monoteísmo, el adorar a un solo Dios. El segundo aporte muy importante es la Biblia. La Biblia es un libro sagrado que está compuesto por 66 libros y cartas. Se dividió en Antiguo y Nuevo Testamento y se considera el libro más completo de toda la historia por su variedad de contenido y también por la veracidad de sus palabras. Y esta Biblia fue impuesta por el pueblo de los hebreos. El Decálogo, este está conformado por los 10 mandamientos o la ley mosaica llamada así por ser entregada al propio Moisés en el monte Sinaí. El Nuevo y el Viejo Testamento, que es parte de la Biblia, también se le considera como un aporte, puesto que los hebreos tenían prohibido hacer una representación visual de Dios. Entonces ellos estimularon la producción literaria, lo que los llevó a la escritura de la Biblia. Ellos no podían imaginarse a Dios como imagen, no podrían imaginarse, no podrían crear imágenes, no podían. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Crear literatura. Otro aporte importante o considerado aporte importante es que los hebreos dieron origen a 3 grandes religiones del mundo actual. Ellos fueron la base del judaísmo, la base del cristianismo y la base del islamismo. También es importante recordar o tener presente esto. Es importante. Los hebreos fueron la base del judaísmo, la base del cristianismo y la base del islamismo. Estos fueron, bueno, los aportes que tuvieron los hebreos fueron más que nada, por no decir todo, en todo ámbito religioso. Son los religiosos. La religión de los hebreos. Los hebreos se caracterizaron, como ya lo mencionamos, por ser monoteístas, adoradores de un solo Dios llamado Yahvé o Jehová, nombre que significa el que hace que llegue a ser. Ellos con su Dios realizaron pactos o alianzas que implicaban beneficios y protecciones, pero que exigía una correcta conducta por parte de ellos, por parte de los adoradores. Por ejemplo, la primera fue con el patriarca Abraham. Con este primer pacto, el pueblo se comprometía a mostrar fidelidad y obediencia a su Dios. Se selló el pacto con la circuncisión de todo varón que quería ser parte del pueblo. El segundo pacto se realizó entre Jehová y Moisés, mientras el pueblo estaba acampando en los pies del monte Sinaí, donde se utilizó un sello como cordero. Otra de las características de la religión hebrea eran que ellos creían fielmente en la llegada de un escogido llamado Mesías, y que tenía el poder o el papel para llegar a ser rey de este pueblo. Finalmente, este Mesías o este escogido llegaría a ser Jesús. Otra de las características que se considera importante para los hebreos es que ellos consideraban que Jehová tenía derecho sobre el pueblo por ser el creador de todas las cosas. Ellos decían que él era el encargado o
el que tenía el poder para establecer leyes, limitaciones, prohibiciones al pueblo hebreo. Finalmente, Jehová dictó los 10 mandamientos a través de Moisés y lo dio al pueblo. En estos mandamientos se prohíbe matar, mentir, adorar a otros dioses, fornicar, jurar en falso, deshonrar a los padres, idolatrar, dejar de observar el sábado y condicionar bienes de otros, así también como robar. Entonces aquí también encontramos lo que comentaba su compañero. Dejar de observar el sábado. El sábado era muy importante para los hebreos, era el tiempo de adoración que dedicaban para adorar a Dios. Y aquí tenemos en la última parte Moisés. Moisés murió en el monte Nebo, antes de entrar al pueblo, a la tierra prometida, ¿no? A la tierra de Canaán. Esto también ha venido en preguntas. Pueden decir ustedes que quizás es muy religioso, pero es parte de la historia y ha venido en preguntas. Ay, qué gracioso, chicos, ya. Siguiente diapositiva. La religión de los hebreos, diaspora judía. La diaspora judía, quizá esto no es muy escuchado. Uy, se pasó con la misma imagen. La diaspora judía, quizá esto no ha sido muy escuchado por usted, o quizá lo saben, pero ha sido pregunta de admisión. Y hay muy poca información de esto en los libros pre. No he encontrado información en los libros pre, pero ha sido pregunta. Los hijos de Israel y los judíos posteriores se fueron de lo que sería considerado su patria ancestral, la tierra de Israel. ¿Qué significa disforia? Significa exilio, significa expulsión, significa huida. En otras palabras, la disforia judía fue la expansión de los judíos, el retiro de los judíos. Eh, los judíos se fueron de su patria ancestral, que fue conocida como la tierra de Israel. En términos de la Biblia hebrea, el término exilio indica el destino de los israelitas que fueron llevados al exilio del reino de Israel durante el siglo VIII a.C. y del reino de Judá durante el siglo VI a.C. Durante el exilio, los hijos de Judá empezaron a ser conocidos como judíos. Mordejai, el judío, en el libro de Esther, es la primera mención bíblica del término. El primer exilio fue el exilio asirio, en el cual se dio la expulsión del reino de Israel, conocido como Samaria, por Tiglat-Pileser III de Asiria en el 733 a.C. y su finalización por Sargón II con la destrucción del reino en el 722 a.C. Continuó toda esta historia con el exilio de una parte de la población del reino de Judá en el año 597 a.C. con el exilio babilónico. El exilio de Babilonia terminó después de 70 años con la declaración de Ciro de que a los judíos exiliados se les permitiría regresar a Jerusalén y construir el segundo templo en Yehú Medinata, una provincia autónoma del imperio aquemenida. Entonces, ¿qué fue la diáspora judía? Fue la extensión de los judíos por todo el mundo. Los judíos se fueron de su tierra natal, por así decirlo, a diferentes lugares del mundo. Sí, Guadalupe, eso era lo que les mencionaba hace un ratito. Creo que no lo subí. Ahora al final de clase les menciono sobre eso. Ya. Entonces, con la diáspora judía terminamos lo que es el pueblo hebreo. Vamos con las preguntas. A ver, la primera pregunta, chicos. El decálogo o las tablas de ley dictadas por Yahvé en el monte Sinaí se encuentra. Esto no lo he dicho porque esto ya es literatura bíblica, pero más o menos ustedes por cultura religiosa, los que son católicos o cristianos, ¿qué pregunta, qué clave marcarían? Sí, Éxodo, chicos, Éxodo, porque Génesis es el inicio de la humanidad, el inicio de la humanidad. Éxodo es, es la clave correcta. Sí, chicos, la B. Barco. Sí. A ver, siguiente pregunta. El proceso de dispersión de los judíos se conoce como la diáspora. Muy bien, chicos. Esa es la pregunta que les mencionaba. Esta diáspora judía no la he encontrado en muchos libros pre,
Sin embargo, ha sido pregunta de la Villarreal en el 2001. Entonces la consideré oportuna para ponerla al final del tema. Pero ya lo mencionamos, la dispersión de los judíos, diáspora. Diáspora significa exiliar, votar, huir también. Entonces, la dispersión o la diáspora judía es entendida como la extensión de los judíos por el mundo. 3. Moisés castigado por Yahvé. No entró en Canaán y murió en el monte. Nebo. Nebo. Muy bien, chicos. Sinaí no, Sinaí fue el monte de oración. Nebo fue en el monte donde, bueno, donde él cayó, donde él falleció. Incluso en algunas películas se puede ver esto, ¿no? Más visual. Pero es lo que dice la Biblia. Moisés murió castigado por Yahvé y no entró en Canaán, muriendo en el monte Nebo. Claro, Jehová solo le permitió ver la tierra, mas no ingresar. 4. Durante la época del juez Sansón, los hebreos inician su larga lucha contra los... Esto también es de un pasaje bíblico, pero por descartes, ¿verdad? Por descartes. Cananeos, no, porque ellos eran los cananeos, los hebreos eran considerados como hijos de Canaán. No puede ser. Entonces los demás no tienen nada que ver, nos queda filisteos. La C. 5. Al morir Salomón, divide el reino, se divide en Israel y Judea. ¿Quién fue el rey de Israel? Esto lo hemos mencionado bastante. Rey de Israel. Jeroboam. Sí, Jeroboam. Muy bien, chicos. También están las diapositivas, por si lo van a revisar después. El rey de Jeroboam. El rey de Israel. Siguiente. Se encuentra, es también bíblico. A ver, lo un poquito. Se encuentra mejor relacionado al Éxodo. Piénsenlo bien. Los hebreos abandonaron territorio asirio en tiempos del rey Asurbanipal. La peregrinación del pueblo judío desde Babilonia al reino Medo. La festividad que comienza la Pascua. División del pueblo hebreo en Israel y Jerusalén. ¿El pueblo hebreo se dividió en Israel y Jerusalén? Estas preguntas, que si bien se encuentran más relacionadas a la Biblia, lo pueden responder, esto es un consejo, lo pueden responder por descartes, por descartes. Si ustedes no tienen cultura religiosa, son, no sé, se me fue las palabras. Ay, se me fue, chicos. ¿Cómo se le dice al que no cree en Dios? Este, se me fue, ¿no? Ateo o el otro de la otra palabrita. Son dos, ¿verdad? Ateo es el que no cree, dice, no, Agnóstico. Agnóstico, muy bien. Sí, se me fueron las palabritas. Ateo es el que no cree y agnóstico es el que dice que no sabe. No le interesa si existe o no existe, no le interesa. Y ateo es el que dice así tajantemente, no, para mí no existe. Entonces, si ustedes son de este tipo de culturas, por descarte, chicos, por descarte. Primero, la D. ¿El pueblo hebreo se dividió en Israel y Jerusalén? No, fue en Israel y Judá. La festividad que comienza la Pascua, ¿no? La Pascua no tiene nada que ver con los hebreos. Y así. ¿Qué nos quedaría? Perdón. Nos quedaría la E. Siguiente pregunta. La 7. Los hebreos se desarrollaron. ¿En qué territorio se desarrollaron los hebreos? ¿En Líbano? Palestina. Palestina. Muy bien, chicos. Palestina. 8. Considerado el primer patriarca. Abraham. Abraham fue el primer patriarca, el primer padre de la religión histórica. Abraham, el padre Abraham. No pertenece a las 12 tribus de Israel. Esta también es más bíblica, más que nada bíblica, pero también histórica.
también histórica. Salomón, aquí no les puse mucha teoría porque en estas preguntas son muy obvias. Salomón fue un rey, no fue un Profesora, creo adjetivo. que las tribus son los nombres de los hijos de Jacob, creo, ¿no? Sí, sí, las 12 tribus. Pero como les digo, he revisado muchas preguntas en cuanto a las 12 tribus y, y bueno, son muy obvias porque te ponen nombres de reyes, te ponen nombres de jueces, e incluso he visto que te ponen alternativas que no tienen nada que ver. Entonces ya por descarte es como que lo marcas. Por ejemplo aquí, la B, chicos, Benjamín. Benjamín sí es una tribu de Israel. A ver, recuerden, aquí en estas alternativas hay un nombre de un rey el cual es muy importante. Salomón, muy bien Esteban, Salomón. Dice, no pertenece a las tribus de Israel, no pertenece. El rey sabio, muy bien, el rey que fue el que escribió una obra muy importante, ¿alguien se acuerda? Cantar de los Cantares. Cantar de los Cantares, muy bien. No veo los nombres de los que están contestando por audio, pero de verdad los felicito, han estado atentos a la clase. Entonces aquí lo sacamos por descarte, más que nada, porque Salomón fue un rey, el rey uno de los más importantes, porque fueron tres, uno de los más importantes, el considerado el más sabio de todos. Sabio para algunos y para otros muy estricto o duro, porque él impuso el pago de impuestos, por lo cual se dividieron dos reinos. ¿Por qué se dividieron dos reinos? Por la culpa de Salomón. Siguiente pregunta, a ver. 10. El rey famoso por su sabiduría. Escribió también Cantar de los Cantares. Salomón, muy bien, chicos. Ya se dan cuenta que todas estas cosas están relacionadas, todas las preguntas están relacionadas. No hay cosas del tema. La religión hebrea se caracterizó por Monoteístas. monoteístas, así estaba regalada. Politeístas no fueron varios dioses, solo fue uno, Yahvé. Adorar animales sagrados, no, tenían prohibidas las imágenes y los animales. Como adoración, claro. Zoomorfa, no. Negar el decálogo, no, ellos presentaron el decálogo, sus 10 mandamientos. Entonces aquí se dan cuenta que las preguntas son, en cuanto a los hebreos, son un poquito fáciles, solo hay que estar un poquito atentos a la clase, nada más. 12 y creo que es la última. Así como Egipto tuvo al Nilo como su don, su regalo, Mesopotamia tuvo a Tigris y Éufrates, los hebreos tuvieron al río, El río Jordán. al río Jordán. Muy bien, chicos. Esto también lo mencionamos al inicio de la clase, así como Egipto tuvo al Nilo como regalo de sus dioses, como Mesopotamia tuvo a Tigris y Éufrates, los hebreos también tuvieron su río muy importante, el río Jordán. Acabamos, chicos. Vamos a dejar de grabar para empezar con algunas consultas o dudas que tengan y pasar la asistencia. A ver, esperen, denme un momentito para detener la grabación.